noches y bienvenidos a Kilómetro Cero. Por delante en una hora y media en la que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar de fotografía y vamos a hablar también de ese Día de la Mujer que nos ha pillado en domingo 8 de marzo. Parece haber pasado un poco más de largo, pero nosotros queríamos abrir este programa con las palabras que se pronunciaron en el Ayuntamiento de Antequera, en el Salón de Plenos. El objetivo es un compromiso colectivo por la igualdad y para ello han querido dar ejemplo los diferentes grupos políticos. Se han puesto de acuerdo en un texto, en un manifiesto que leyeron en el Salón de Plenos, como les digo, y esto es parte de lo que decía. Pero también es un día para recordar que la igualdad real todavía es un objetivo que debemos de seguir construyendo entre todos y todas. Cada paso que damos hacia una sociedad más justa es fruto del compromiso colectivo, de la educación en valores y del respeto mutuo. Por eso, hoy no solo recordamos, sino también reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, con la dignidad y con las oportunidades para todas las mujeres y niñas. A continuación, vamos a proceder a la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este año se celebra bajo el lema Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas. Desde esta corporación municipal reafirmamos nuestro compromiso firme con la igualdad real entre mujeres y hombres, entendida como igualdad de derechos, deberes y oportunidades, sin exclusiones ni discriminaciones y siempre dentro del marco de nuestra Constitución y del Estado de Derecho. Se forman las identidades, los deseos y las relaciones han cambiado y la respuesta educativa no puede seguir siendo la misma. La coeducación tiene que entrar también en el espacio digital. Tenemos muchas razones para preocuparnos y para actuar. Por ello, en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobada por la mayoría de los partidos políticos, se incluye por primera vez medidas específicas donde contra la violencia digital y pone el acento en el acoso que sufren las mujeres en las redes sociales. Por ello, el Ayuntamiento de Antequera continuará impulsando políticas que favorezcan la equidad, la corresponsabilidad y la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada, siempre desde la libertad de la elección de cada una de ellas. En este 8 de marzo hacemos un llamamiento a la unidad, al respeto y al trabajo conjunto de toda la ciudadanía para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, más cohesionada y solidaria. Bueno, pues ese Día de la Mujer nos da la oportunidad hoy en Kilómetro Cero de poner en primera línea a mujeres que en su época fueron capaces de romper barreras, de llegar a sectores donde el hombre predominaba y siempre de la mano de Juan Campos hoy vamos a darle a conocer a una antequerana que fue referencia en su época y además van a poder ponerle cara de forma inédita. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy esto nos ha servido un poco de excusa. Primero queremos contar un poquito de dónde viene esto de la celebración del Día de la Mujer. Si me permite, antes de entrar en eso, a colación de lo que dicen nuestros municipios, me ha venido a la memoria espontáneamente esas noticias de los últimos meses y años en los que especialmente la juventud, esta gente entre 16, 18, 20 años, hay encuestas por ahí que hablan de que un 30% no se sienten feministas. Así es. O que creen que algo, lo hicimos la semana pasada, más del 60% de los jóvenes creen que es algo inventado políticamente. Sí, efectivamente, solamente medio minuto corto. Vamos a ver, yo creo que la persona joven, mayor, lo que sea, que no se declare feminista, no sabe lo que es el feminismo. Así es. El feminismo simplemente es igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sí. Yo no creo que en España haya un 60, un 50, un 40, ni un 30, ni un 20, creo, no sé, a lo mejor me equivoco, de gente que sea partidario de desigualdad de derechos. Entonces, lo único que, lo que ocurre es la confusión entre lo que es el feminismo y los que dicen soy feminista. Entonces, si yo digo que soy feminista y hago barbaridades, tú no eres feminista, tú eres un bárbaro. Entonces, feminismo, repito, yo no sé qué porcentaje puede haber de gente que sea partidaria
de que haya diferencias de derechos. Así es. El feminismo, insisto, es igualdad de derechos. Por lo tanto, yo creo que todos los que nos escuchan, o una inmensísima mayoría, son feministas. Así es, deberíamos de serlo todos, porque además sí. no es el contrario del machismo. Es distinto. Lo intentamos explicar la semana pasada y yo creo que más o menos Quedó, ¿no? lo conseguimos. Vamos a ver si por lo menos algo ha calado, porque quizá esa sería una de las reflexiones que deberíamos hacer en este Día de la Mujer. Bueno, un día internacional que la Organización de las Naciones Unidas, precisamente en esa necesidad de igualdad, de igualar derechos, declaró. Efectivamente, en 1975, tenemos por ahí una imagen. Vamos a empezar a ver ya algunas imágenes. La organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declara el año Internacional de la Mujer. Fue una declaración que hizo 2 o 3 años antes, estas cosas evidentemente, creo que fue en el 72, decreta el año 75 como el Año Internacional de la Mujer. Era la primera vez que ocurría un hecho de este tipo, ¿no? Es decir, manifestaciones había habido desde mediados del siglo XIX, protestas de las mujeres, de las obreras inglesas, especialmente catalanas. Entonces, en ese año 75, pues la ONU declara Año Internacional de la Mujer. El Sol de Antequera se hace eco de esta noticia y la anuncia. La repercusión de aquello, bueno, pues da ese primer paso hacia esa concienciación que evidentemente, bueno, pues hace 50 años, fue en el 75. 50 justo, ¿eh? 50 años. Fíjense que es joven, ¿eh? O sea, no es algo que llevemos celebrando Es un mucho. primer paso al reconocimiento de esa desigualdad existente, de esa injusticia, en esa marginación. Y, como digo, el Sol de Antequera se hace eco. Y, de todas formas, aquella conmemoración del Año Internacional de la Mujer, en España especialmente, era el último año del franquismo. Claro. Más complicado. Los actos en Antequera los organiza la sección femenina. Y no sigo comentando. Bueno, porque de la sección femenina hemos hablado alguna vez y precisamente pues lo que hacían son cosas que estaban relacionadas únicamente con las mujeres. Exactamente. ¿Qué se hace en Antequera en aquel año de la mujer? Pues se conmemora o se celebra mediante 2 actividades, no sé si hubo alguna charla más o algo, que fue una exposición de pintoras, mujeres pintoras, que se hizo en la Caja de Ahorro de Antequera, allí en la calle Cantarero, en la sala de exposiciones que tenía, una exposición de fotografía con la temática de la mujer, pero todos los fotógrafos eran hombres, Vale. curiosamente, y además en ese año, casualmente, organizada por la sección femenina, se crea la primera asociación de mujeres de Antequera. Vaya, bueno. Prácticamente se limitó a eso. A eso. Bueno, nosotros... 3 años después, esto en el 75, en el 78, es cuando se organiza la primera manifestación autorizada por el Gobierno de España, en el que se celebra el Día de la Mujer. Vale, el 8 de marzo. Así es, bueno, el 78, una etapa también fundamental para ese cambio social en nuestro país y también en Antequera. Hemos querido llevar también y hablar aspectos de la educación de las mujeres en la ciudad en ese principio del siglo XX. Bueno, todavía yo lo recuerdo, esos colegios de niñas y otros que solo había niños. Ahí estamos viendo esas imágenes. Cuéntanos un poquito cuál era la situación. Aquí tenemos una escuela de niñas del año, en torno a los años 20, la Escuela Nacional de Niñas número 2, me parece a mí que era. Claro. Había 3 escuelas de niñas. Al hablar de escuela hablamos de aulas, de clases, no colegios. Entonces esta era una, y vemos, no aparecen todas las alumnas, pero bueno, una veintena, 20 o 30 niñas con su maestra, dando clases. He querido, o hemos pensado en empezar por aquí porque lógicamente esa situación de marginación o de dejar de lado a la mujer, claro. Evidentemente el fundamento es la educación. Claro. Es decir, si tú no facilitas la formación académica y la formación, una educación Claro. integral,
no pues bueno, pueden acceder luego a otras muchas facetas de la vida. la condenas a esa marginación. Total. No se le enseña a leer, lo cual no quiere decir que no se le enseñara. Ahí están dando clases y seguramente la maestra pues, estaba enseñándola a leer y a escribir. Claro, luego también le enseñaban a coser y a... Efectivamente. Luego venía una parte muy importante que eran las labores propias de su sexo. Efectivamente, así se llamaba la materia. Efectivamente. Que ocupaba mucha parte, pero bueno, es cierto que permitió a muchas al menos tener esa capacidad de leer, escribir y contar. Sí, muy poquitas, porque, por ejemplo, en 1903 en Antequera había 5 escuelas públicas, 5 aulas. Efectivamente. 3 de niños y 2 de niñas. A lo largo del siglo XX el número se va incrementando. Luego había otros colegios particulares, que esos colegios particulares eran de monjas para las niñas. En aquellos momentos pues eran la Inmaculada y las Recoletas. Claro. Y la Victoria, evidentemente. 3 colegios femeninos de niñas. Y luego estaban colegios particulares de niños, que lo dirigían maestros. No había curas. En aquellos años, en los principios, no, los religiosos, los colegios religiosos masculinos de Antequera, La Salle y los Carmelitas, se abren después de la Guerra Civil. Anda, fíjate qué Los curioso. hermanos de La Salle llegan. O sea, que la educación en este caso para la niña Era religiosa. Anda. Y para los niños era no religiosa, aunque la religión tenía un peso importante. Pero a los niños, bueno, pues se les enseñaba matemáticas, ahora vamos a ver una imagen muy curiosa. A los niños pues se les enseñaba lengua, matemáticas, geometría, agricultura. Y a las niñas, aparte de leer y escribir, es decir, los rudimentos de la formación, la formación se concentraba en la costura, y la cocina y en los quehaceres. Y poco más. Bueno, vamos a ver alguna foto más sobre este tema de la escuela y de la educación. Aquí hay una foto que me encanta a mí. Es una foto de los años 30, ya en la República, creo que del año 32, en el que aparece la escuela de adultos, de adultas en este caso, que estaba establecida en la graduada León Mota, en la calle Obispo. ¿Era nocturna, no? Era nocturna. Era nocturna, que creo que he leído yo alguna vez. Las de adultos, solían no. Eran porque nocturnas. Por la mañana trabajaban. Seguramente pues Muchas de ellas, 4, ¿verdad? 6, 8, 10 niñas ya mujeres. Yo soy muy malo para calcular la edad, pero bueno. Bueno. 15, 15, algunas, el aspecto quizá bastante más, pero bueno, sí, digamos en torno a 15, 16, 17 años. Bueno, pues estaban todo el día trabajando. Unas con un trabajo más remunerado o menos remunerado. En aquella época era muy normal que cualquiera de estas 10 chicas pues estuviesen, antes de ir al colegio, pues estuviesen 8, 10 o 12 horas trabajando en el servicio doméstico, básicamente. Que el sueldo, el salario mínimo interprofesional, digamos, era el plato de comida del mediodía. No sé si un rosquito para merendar, imagino que no, pero era el comer. Fíjate, y luego... quitarse pues bocas, como decían las familias. Claro. Quitarse bocas. Si me quito una boca que la alimentan allí y la alimentan trabajan. Y a cambio de eso, pues 6, 7, 8, 10, 12, 14 horas. Y por la tarde al cole, a aprender a leer y a escribir. Fíjate. Bueno, pues esa escuela nocturna, ¿de qué época estamos hablando? Esta es del año 32. Del 32, fíjate. Aunque no es un invento de la Segunda República, las clases nocturnas, porque desde quizás finales del 19 ya existían, se fomentan muchísimo. El maestro de esta escuela era Joaquín Vázquez Vilches, hemos hablado quizá alguna vez de él. Es un personaje muy, muy, muy interesante. Fue director del León Mota y de ideas muy avanzadas, muy para la época. Lógicamente, en el año 36 fue destituido y expulsado de... Totalmente. Aunque luego
se le reconoció y se le La dio, labor. pero se le mandó a Loja, se le extrañó, en lo que se llamaba el exilio interior. Tú no has hecho ninguna barbaridad, pero mejor te alejamos. pero mejor te quitamos Bueno, del vamos a medio. ver alguna imagen más, creo que tenemos, o nos metemos ya... Sí, tenemos muy rápidamente ¿Eso? hablando... Ajá. He seleccionado aquí 2 o 3 recortes sobre el concepto de educación son todas de los años 10. Aquí habla de Mademoiselle de Cajou, este es un recorte de un artículo en el que habla de la educación de la mujer. Y dice que la mujer debe recibir una educación bien distinta de la que hoy se le da. Se refería a que se le estaban enseñando demasiada lengua, demasiadas matemáticas, demasiadas cuentas. Entonces no había que dar mucho, no había que avanzar mucho. Para Y no cansar su inteligencia. Exactamente, es preciso educarlas para madres de familia, es decir, la mujer era para madre de familia, que sabe leer y escribir. Para la crianza, vale. simplemente. Que sabe leer y escribir, bien, que no sabe. Pues también. tampoco pasa nada. Separando de su enseñanza todas aquellas asignaturas que no sirven más que para cansar su inteligencia. Bueno, por lo menos, Es decir, apuesto que somos inteligentes. la geometría, las matemáticas, la historia, la física, la química, lo único que hacían era cansar su Madre inteligencia. mía, si nos vieran hoy en día. Todo Además, lo que somos he capaces. seleccionado- Oye, y seguimos siendo, he madres de seleccionado- familia. He seleccionado creo que 3 textos, podría haber seleccionado 600. Así es. Bueno, aquí está. Aquí tenemos otro. Aquí habla de un colegio de señoritas. Señoritas. Eso es. Aparte de el de las monjas. Entonces, un colegio de señoritas, Santa Teresa de Jesús, que se abre en los años 10, se abre en la calle Alameda. Y ahí decía también algo parecido. Decía que se le va a dar una educación integral, una educación completa, pero que no fuera excesiva. En su justa medida. Es decir, eso es. Es decir, que había que seguir, bueno, pues fomentando esa educación. En este caso, en el Colegio de Santa Teresa de Jesús, que se abre en la Alameda, se le da una educación selecta en el sentido que junto a las labores se le enseña canto, se le enseña quizás música. más a las artes, ¿no? Eso es. El acceso a las artes. La cuestión emotiva y sensitiva, Efectivamente. no lo práctico de la Vale. de la materia. Creo que tenemos otro más, ¿no? Y ¿Verdad? creo que nos queda otro uno más, que este sí es, ahí se ve, bueno, no se ve bien, pero bueno, estos son los exámenes que se hacen en el colegio, en el asilo del Capitán Moreno. El asilo del Capitán Moreno la palabra no era correcta asilo porque no estaban asilados, sino que era un colegio que se abre en 1910, cuando el centenario del Capitán Moreno, por eso el asilo del Capitán Moreno, iniciativa de José León Mota, se abre el colegio. Y al final no Eso, se lee muy ponlo bien. entero, porfa, A ver, sí. compañero, porque al final se pone de lo que se examinan, que es lo que a mí me llamó la atención. Efectivamente. Se puede leer, las niñas Ahí fueron va. examinadas de religión y moral, doctrina cristiana y presentaron sus labores. Y presentaron lo labores. que hubieran cosido ellas. Es decir, a o- las niñas se les examinó de religión, de moral y de sus labores. Ea. A los niños, en cambio, en el párrafo anterior, pues dice Gramática. gramática, matemática, todo, física, en fin, Ortografía, ortografía, aparte también todo. de religión moral, Bueno, y eso por doctrina supuesto. cristiana y eso, pero aritmética incluso creo que he Aritmética. leído, sí que Sí, sí. prácticamente todas las... Todas las materias que Efectivamente. forman el... Y entonces, Bueno. bueno, pues, pero a las niñas se les examina de religión y de labores. Bueno, pues en todo ese contexto, hoy hemos querido destacar a una antequerana que además destacó en uno de los campos fundamentales para la ciudad, como es el arte y la arqueología. Al final, ella es Concha Ansón Sánchez. Ahí Efectivamente. tenemos, y le vamos a poner cara, porque además es una foto inédita que Juan Campos nos ha cedido para que podamos conocer más a esta antequerana. Vamos a situarla en el contexto de fecha, vamos a datarla. Efectivamente, creo que es muy importante, aparte de recuperar nombres, recuperar caras Claro. de esta mujer, que yo sepa
no se ha reproducido nunca una fotografía, no tiene mucha calidad, pero bueno. Ahí Bueno, por el tenemos apellido ya podemos saber un poco Anson. de quién era hija. Bien, ¿quién era Clara Anson? Pues bueno, Venga. pues Clara Anson era hija de Martín Anson Rodríguez, al que hace Dedicamos poco... el año pasado, porque era el centenario de su muerte, ¿no? Efectivamente. Dedicamos un programa especial íntegro a Martín Anson Rodríguez. Bien, pues Concha Anson Sánchez era hija de Martín Anson Rodríguez. Esta mujer es de destacar, he de decir que de ella se sabe muy poco, muy poquito. Pero, sin embargo, hay un par de datos, o un dato, que tiene muchísima significación. Concha Anson, muere su padre, en el 24, creo que fue, en el 25, y ella, Concha, junto a su hermana Clara, se hacen cargo de la platería que tenía en la calle Estepa. Vale. En aquellos años después de la guerra, la platería estaba justito enfrente del Café Vergara, del actual Hostal Colón. Vale. Entonces, bueno, pues Concha Anson se hace cargo de la platería, pero además, digamos que hereda las aficiones arqueológicas de su padre. Entonces, Concha Anson parece ser, las pocas referencias que hay, que era una persona con una enorme cultura. Hay un hecho significativo, y es que en el año 1948, ella muere en el 54, fallece en el 54, al frente de la platería se queda sola su hermana Clara, que por cierto era la camarera del Cristo del Cristo Verde, Ese de la ya cofradía no... de los estudiantes. Sí, porque quizá hemos preguntado por ella y muchos se acuerdan mucho más de Clara que de Concha. Clara muere bastante después, porque la platería está abierta hasta el año 63. Concha muere en el 54, Clara se queda en la platería hasta el 63. En el 63 se cierra la platería y Clara se va a vivir con un sobrino suyo a Ronda. Fíjate. Y entonces no recuerdo yo ahora el año en que muere, pero bueno, quizás cerca de los 70. Bueno, volvemos con Concha. Eso, es que... Entonces, Concha, en el año 48 ocurre algo absolutamente inédito en la Antequera de las décadas centrales del siglo XX. Y es que Concha la nombra el Ayuntamiento de Antequera, la nombra miembro de la Junta Local de Arte y Arqueología. Bueno, era la primera vez que una mujer entraba en esa junta. Que entraba en esa junta, o la primera vez que una mujer pisaba terrenos no relacionados con la era un órgano de decisión, exactamente, ¿no? Era un órgano, por lo menos consultivo, del ayuntamiento, y que se iba a ocupar, esa junta local, se iba a ocupar de la protección del patrimonio antequerano. Fíjate, o sea que... de hecho, la primera misión que le encargan a esa junta es buscar un lugar para el Museo de Antequera. En aquella época el Museo de Antequera, las piezas del museo, no el museo porque no existía, estaban instalados en los bajos del ayuntamiento. Estaban allí amontonadas. Así es. Martín Anson fue el que creó ese museo, pero como institución, no como lugar. Bueno, pues Concha Anson la nombran miembro de esa junta, y para que nos hagamos una idea de lo que era la junta, en esa junta, ¿quiénes estaban? Pues en esa junta estaban el alcalde, Ruiz Ortega, estaba José Antonio Muñoz Rojas, estaba Joaquín Muñoz Velasco, hermano de José Antonio, hermano de padre de José Antonio Muñoz Rojas, estaba Francisco de Paula Talavera, un pintor magnífico, un buen pintor antequerano, muy entendido en artes decorativas y demás. Estaba el notario de Antequera, estaba, ¿quién más? Estaba Ramón Sorzano Santolaya, la persona que era concejal y es la persona que dirige la restauración del castillo. En el castillo de Antequera, las murallas que daban a la calle Estepa estaban prácticamente hundidas. Promueve su reconstrucción, es el que interviene no directamente sino indirectamente en la restauración de Santa María,
Es decir, Wow, personas o sea que de peso, absolutamente. En ese cambio total que se personas de dio peso. por mantener y conservar el Entonces, patrimonio. que una mujer la pusieran junto a esta playa de varones preocupados por el patrimonio, gente de peso, gente de influencias, gente, bueno, pues ya nos está dando idea. Como tú dices, es la primera vez que una mujer entra en ese ámbito y en cualquiera al margen de la caridad y de las artes. Totalmente, sí. Aquí hay un documento muy interesante, parece una tontería, Ajá. pero lo es, y es el libro Medina Antequera, Ajá. un libro que escribe Fermín Requena Vale. y que está dedicado a la ilustrada señorita Concha Anson. Ahí ya él reconoce ese saber Efectivamente. que atesoraba. Fermín Requena estaba aquí en aquella época, también hemos hablado mucho de él, llega a principios de los años 40. Enamorada y- de la historia de su ciudad. Exactamente, enamorada de la historia. Entonces, era la primera vez que alguien, públicamente, no porque era una dedicación Pero del libro, reconocía. pero que se dirige a una dama antequerana, una señora, una mujer, y no le dice a la bellísima señorita, a la gentil señorita, Sino ilustrada. a la ilustrada. Claro, ilustrada señorita. era un adjetivo que iba más bien con los hombres que con los las hombres. mujeres. Es decir, yo creo que es la primera mujer a la que alguien, antequerana, a la que alguien le dice, se le Ilustrada. diga, ilustrada señora, Fíjate. amante de las cosas de Antequera. Y mucho más sabemos de ella. Muy poco más. Fíjate. Muy poco más. Lógicamente pasa, con esto pasa como pasa con todas las cosas. Las mujeres no dejan rastro en la historia. Claro. Eso te iba a decir. Claro, es que las mujeres no dejan rastro. No recuerdo yo, porque esto hace muchos años no he tenido ocasión de llegarme por el archivo a ver si están las actas de esa junta. De aquella junta. Ujú. Vale. Pero sí sabemos, como insisto, porque es muy importante, el hecho de que entre una mujer. Totalmente. Era la primera mujer en la historia de Antequera, desde el infante don Fernando, desde que se construyó la Cueva Menga, no lo sé, que una mujer pisaba estos terrenos. Ese órgano de Esos decisión órganos y además en algo tan científicos. importante para esos años, que como digo Claro. fue el despegue de la conservación local de arte y arqueología en esa junta. Bueno, pues le dejamos el nombre porque estamos seguros de que muchos quizás hayan oído hablar de ella o incluso conozcan algún detalle más de su historia. Ya les digo que Clara quizás es la que más recuerdan los mayores porque estuvo al frente mucho tiempo de esa platería, pero su hermana Concha Anson Sánchez, si tienen algún dato no duden en dejárnoslo por redes sociales, que vamos completando poco a poco esa historia de la que solo sabemos ese titular principal. Hemos traído recomendaciones relacionadas con la mujer porque, oye, qué bonito es que en este Día de la Mujer y en torno a esta celebración conozcamos un poquito más a nuestra antequerana ilustre. Sí, efectivamente, es un tema, el de las mujeres antequeranas, un tema que no una amplísima bibliografía, pero bueno, se han escrito cositas. Hay que aprovecharlo. Se han escrito Bueno, ¿qué cositas. recomendamos? En el 2000, los años, 2003 o 2004 más o menos, el Archivo Histórico Municipal sacó un librito de las mujeres en el siglo XX, un camino hacia la igualdad. Vale. 3 o 4 años después se hizo una exposición en el ayuntamiento, Antequeranas en el siglo XX, un impulso hacia la igualdad. Y se hizo una publicación paralela en el que se estudia pues toda esa actividad política, social, económica, educativa de la mujer. Posteriormente, Mercedes Clavijo Romero publicó un libro de 2013, creo que fue, Así es. que era Así es. Antequera con nombre de mujer, itinerarios por la ciudad. Muy bonito, ¿eh? Libro muy Ese documento interesante. tenemos que invitar a Mercedes, siempre se me olvida, pero ese libro de verdad Sí, es una base que todas las antequeranas deberíamos de conocer. Y más recientemente, y creo que ya lo hemos hablado aquí, José Juan Cobo Rodríguez, pues ha escrito, esto hace 2 o 3 años, Las mujeres de Antequera a finales de la Edad Media.
Vale, ese Creo más que localizado históricamente, pero Exactamente. ya les digo que ese de Está Mercedes, bueno. Personalmente. Sí, está Además, muy... fíjense que es algo rápido, esto en un ratito, y ya les digo Sí. que podríamos tener una idea, una visión un poco de lo que ha sido la mujer y cómo han ido ganando pasos. Bueno, Juan, pues sin tiempo para más. Que parece poca bibliografía, pero bueno, pues no está mal. Bueno, vamos a dejarlo en que cuatro mejor tener libritos, eso que digamos, sobre Antequera. Mejor tener eso que nada. Y te leo. Venga, algo un muy trocito, cortito, algo que muy está cortito. Juanma ahí, que Pues- ya no pues nos venga, deja más. te está Venga. dando... a ver. Venga. Bien, volviendo a la situación de la mujer, relacionado con eso, Venga. voy a leer un pequeño texto de 1918, Venga. en los que un colaborador del Sol de Antequera se dirige a la comisión de señoras de Antequera que se había movilizado con motivo de la epidemia de gripe de aquel Wow. año, y dice lo siguiente: permitid, bellas, encantadoras, celestiales mujeres de Antequera, cuya distinción y seductora gracia corren pareja con vuestra peregrina hermosura, que llegue ante vosotras y con la rodilla en tierra, en justo vasallaje y pleitesía al irresistible imperio de la belleza y la gracia, bese galantemente, respetuosamente, vuestros diminutos pies. Y si aún esto no os pareciese demasiado atrevimiento, la fimbria de vuestro vestido. No me acuerdo de mirar a ver lo que es la fimbria del vestido. Sois mujeres, mejor no, sois ¿algún detalle? andaluzas y sois antequeranas. Y quien habla de antequerana es como si hablase de la quinta esencia de lo bello. Es como si dijera canela fina, gloria, gloria pura, que no otra cosa son las reales hembras del solar antequerano. Anda, toma ahí. Esta era la consideración de las mujeres, pues, En los aquella años- época. En los años 20. Bueno, la galantería rayana con lo ridículo, ¿no? Totalmente. Además, eso de que a nuestra- las mujeres más bonitas eran de los pies pequeños. Eso, Siempre los es pies algo que pequeños. también lo han dicho las abuelas, oye, Sí, fíjate. no sé qué dirían de Rocío Jurado, ¿no? Bueno, con esa tiene- reflexión nosotros despedimos a Juan. Juan, muchísimas gracias, un placer como siempre compartir un ratito contigo y seguiremos abriendo páginas de nuestra historia. Mil gracias. Pues nada, Bueno, venga, gracias. hablamos ahora de flamenco, hablamos de fotografía, muchas cosas más en este Kilómetro Cero. Sigan con nosotros. Pensando en estrenar móvil, pues Tecnomanzana es tu sitio. Aquí encontrarás un servicio integral de reparación y venta de dispositivos en pleno centro de Antequera. Pregunta por sus iPhones Kilómetro Cero, una oportunidad para reestrenar desde solo 299 €, asegurando la máxima calidad al mejor precio. Y su servicio técnico especialista Apple trabaja también con esos recambios originales. Y si tienes algún problema con tu dispositivo, elige también Tecnomanzana, porque reparan todas las marcas. Son además distribuidores oficiales de fibra y móvil O2, Grupo Orange y Digi, y cuenta con un servicio especializado para empresas. Tecnomanzana, calidad, confianza y experiencia en cada reparación. Bueno, ya saben que ayudarnos de profesionales de verdad, puede solucionarnos muchos problemas del día a día, especialmente con los dispositivos, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando se rompen? Bueno, hoy vamos a abrir de nuevo una página al flamenco y lo hacemos con uno de los estilos más primitivos, de los primeros y que son cuna de mucho de lo que hoy disfrutamos de este estilo. Y lo hacemos como siempre con Elías Rivera. Elías, muy buenas. Buenas noches, María. Bueno, hoy nos vamos también casi al origen. Vamos, sí, a lo que había cuando empezábamos, ¿no? Totalmente. No había ni guitarra ni nada, ¿no? Ahí los de la guitarra ni tampoco. Ni olíamos, No vamos. hacía falta nada, solo la Claro. voz
el talento del cantaor, que al final, o la cantaora, que eso es lo importante, y además le hemos titulado Cantes a palo seco. Se así llama, tal cual. literalmente se llama así. Me hace mucha gracia porque en el mundo del flamenco llaman a las cosas como son. Ya está. Eso no hay más. Es como surgía la cosa, pues así lo llamaban. Bueno, como decía, uno de los estilos más primitivos. Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando vimos el origen, cuando empezamos en octubre? Aquellos cantes de trilla también. Total. Son en realidad un cante a palo seco, ¿no? Tal cual, no necesitaban nada, eso Claro. sí tenían de fondo lo que el ruido Su del trilla. campo, el ruido Su mula. del campo, así es. Bueno, Claro. Vamos a empezar con estos estilos y nos vamos al más antiguo que al menos se conoce, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, pues el romance. Fíjate. Ves tú que nos adentramos en el inicio cuando los gitanos entraron en la península, ¿no? Entraron por Jaén en el 1462 y bueno, ya el romance sí existía en nuestra península. Lo que pasa que, como siempre hablamos, tomamos algo, ¿no?, que nos gusta y lo aflamencamos en este sentido, ¿no? O nos lo llevamos a nuestro terreno. Así es, bueno, los romances ya Eso existían muy- totalmente, además era a lo que era muy folclore popular, era lo que se cantaba en las plazas, lo que hacían Claro. los populares, en fin, eran historias de romance y ellos lo trasladaron a su estilo, que en este caso pues era Claro. el flamenco. ¿Por qué sabemos que puede ser de los estilos más antiguos? Pues porque, bueno, hay La Gitanilla, la obra La Gitanilla de Cervantes, ya aparece esta primera referencia a los romances. Fíjate. De que se cantaba, bueno, habla de una gitanilla que nació, ¿no?, y tal, y ya cuando era joven, pues se dice que cantaba romances y varias cosas más. Tratan de temas como pues, la pérdida de Granada, lo que había históricamente, ¿no?, en ese tiempo. Totalmente, ¿no? Del Cid campeador, bueno, claro, esos romances serían de antes de cuando llegaron los gitanos, pero claro, tomaban esas letras y la transformaban musicalmente a su manera, ¿no? Así es. Bueno, era la manera también que tenían de trasladar, en este caso, acontecimientos históricos, así como hacer leyenda a diferentes personajes que en guerra pues habían destacado. Hablamos del Cid, de la pérdida de Granada, en fin, todo eso. Con esos cantes de romance, pues se afianzaban en la cultura popular y así pues conocemos muchos de ellos. Bueno, aquí tenemos uno Sí. pequeñito, ¿no? Vamos a leerlo, venga. Vamos a leer esta cita de la gitanilla. Salió preciosa, rica de villancicos, de coplas, seguidillas, zarabandas y de otros versos, especialmente de romances, que los cantaban con especial donaire. Ea, claro, ahí es donde se fija que ya Esa esas fecha. canciones, efectivamente, ya se hacían en esa época. Si te parece, vamos a ver un Vamos a vídeo, ver, ¿no? vamos a ver Y cómo vemos es. un poquito para que les suene precisamente qué es esto, del cante a palo seco del romance. Vamos a verlo. Te mandé que me trajera hay una cristianita de España y tú me has venido a mí a traer. Ay, a mi hermanita de mi alma, que como estará mi parecito y mi marecita de mis entrañas. Tengo 200 navíos, hoy también tengo una fragata, que pa' que tú no vayas solita, ay, que tu hermanita vaya en tu compañía. Hija mía de mi alma, también de la almita mía, que si yo te cogiera en España, ay, yo a ti te cristianaría, Ahora va a y que hablar. por nombre yo a ti te pusiera. En el de la Leandría. Bueno, pues ya están viendo que a veces... Estaba peinándose y escucha a Zanana y le dice... Ah, él lo cuenta dice, también. Claro. canta otra vez Zanana. Es una historia cantada. ¡Ostras! Y O sea entonces que... se la repite ella otra vez cantándolo así. Hija mía de Fíjate. Un diálogo. O sea, es una historia. Yo decía que además se entiende perfectamente Sí. lo que dice, que hay palos del flamenco en los que son más
para adentro, ¿no? Y a veces nos cuesta conocer la historia. Aquí perfectamente lo entendemos porque al final son historias cantadas. Claro, lo que hablábamos de históricamente, ¿no? De lo que pasaba en España o lo que pasó, de algunos personajes, como está hablando de una cristiana, del tiempo de árabes cristianos. Claro, y al final servía para contarle la historia a los más pequeños. Bueno, pues ese es el romance, y del romance, porque parece además que es parte de los mismos, llegan también las tonas. Ahí empezamos. Esa ha sido mi palabra favorita de la sección de hoy. Tona. Una tona. ¿Qué es una tona? Pues una tona, eso viene básicamente también de los romances. No olvidemos que estos cantapalos secos tienen, como hemos dicho, su origen en el romance, y a partir de ahí empezamos con las tonas. Vale. Entonces ahí ya, a partir de ahí empezamos, se le conoce a la tona pues según quien la cantara. Vale. Igual que está, por ejemplo, el fandango de Lucena, de Antequera, de no sé dónde, pues según quien la cantara, estaba pues la del cerrojo, los pajaritos, la del Cristo. Entonces ya empezamos a ver diferentes tipos de tonas. Vale, o sea que se reconoce al cantaor, ¿no? Por el no a la tipo historia, de... sino al claro. cantaor, por el tipo de tona. Bueno, pues ya ven que sigue siendo como una parte del romance, podemos decir. Claro. Que ya sigue evolucionando hasta diferentes ramas, ¿no? Toma ahí su origen y a partir de ahí empieza, ¿no?, a progresar. Bueno, también. Especialmente en una época histórica. Claro. Claro, al final las épocas históricas marcaban también la explosión cultural. Y de lo que habla, ¿no?, cada cante. Efectivamente. Es que tiene que ser así. Está la expulsión judía y árabe, ¿no? Claro. Pues, sin duda si estamos en esa época, pues vamos a hablar de eso, ¿no? Vale. Y entonces, pues hay 4 tipos, ¿no?, dentro de las tonas, de estos tipos de cantes. Tenemos el martinete, carcelera, y ahora veremos una carcelera también, la debla y la tona propiamente dicha. Vale, bueno, pues ya lo saben, fundamentalmente son historias que habían marcado, por ejemplo, en este caso, al mundo gitano, ¿no? Que bueno, muchos eran perseguidos y demás. Entonces, claro, pues... igual que hablábamos siempre en el origen, cuando hicimos el primer capítulo, hablábamos, ¿no?, de que el flamenco es sufrimiento, ¿no? Y de ahí sale el cante flamenco, entonces igual. No tiene más historia que hemos hablado, los gitanos llegan, sufren por tantos años, ¿no?, en la península, pues de alguna manera tienen que quejarse, igual que hacíamos la comparación con la raza negra en el blues, en África. Es una similitud. Lo mismo. Para ellos, su manera de evadirse y de desahogarse era el flamenco. Bueno, vamos con el martinete, que alguna vez lo hemos hablado un poquito. Hemos hablado de él. Hoy les vamos a contar mucho más. Si te parece, vamos a ver primero un vídeo para que sepamos todos reconocerlo y luego se lo contamos. El fuego templa los metales. El yunque y el martillo les van dando forma. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. A la puerta de mi fragua, tú no me vengas a mí, gitana, llorar. En vez de quitarme a mí, penita, tú me la vienes a mí a dar. La fragua, la verdadera matriz del cante, está encendida. En ella se forjará el cante más antiguo, el que está en la raíz misma de todo el flamenco, la toná. Bueno, y aquí llega la disyuntiva, que hoy vamos a intentar explicarles, porque aunque es cierto que muchos expertos ya reconocen al martinete como parte de las tonas, una variedad de tonas, hay muchos, y lo estamos viendo en ese vídeo, que lo identifican con el cante de fragua, claro, del que hemos hablado pues sí, aquí. Sí, tenemos esa controversia, ¿no? Que la gente pues cree, mucha gente dice que es un cante de fragua, pero simplemente yo creo que el martinete no lo es. Ahora veremos posteriormente un vídeo de Antonio Mairena, un grande del cante y conocedor de muchos cantes.
Y básicamente yo creo que no es porque, bueno, en lo que he visto yo de información, es un cante muy difícil. Claro. Y es imposible estar dándole martillazos ahí al hierro, Acompañando. haciendo ese tipo de cante tan claro. templado, ¿no? Y tan... La fragua era algo más natural, ese acompañamiento Claro. era mucho más repetitivo y equilibrado porque al final era un trabajo y acompañaba un Y ya cante. está. No Pero- el cante, Claro. el cante se adaptaba al trabajo y no ese martillar al a cante, lo otro, claro. total. Bueno, esas son un poco las bases, ¿eh? Por eso, aún así es cierto que tenemos ejemplos de Sí. martinetes que se cantan, pero en este caso están como hechos para Claro, eso, ¿no? estamos No en viendo un que, diario. claro, esto es para televisión, ¿no? Claro. Como quien dice, o para una obra de teatro, para una Así es. discografía, algo especial, pero sí es verdad que esto está enfocado más, ¿no? A que sea bonito, que se vea dentro de una fragua, que esté guay, Claro. por decirlo de una manera, ¿no? Claro. En un entorno diferente. Es para que sea llamativo al final Sí. al espectador, para que la gente vea que al final los trabajos manuales estaban relacionados con el cante. flamenco, y el martinete fue un cante que casi se olvidó, ¿no? Sí, sí, es verdad que es muy característico, que hay que decirlo que gracias a Manuel de Falla, en el concurso de Granada, de Cantes Hondos, en 1922, que ya esto habrá que hablar otro día porque eso marcó un antes y un después en el flamenco. Pues en ese concurso se puso que el martinete fuera uno de los cantes obligatorios para cantar. Y eso fue Porque lo que se lo estaba recuperó, perdiendo, claro. Fíjate, o sea que... Además que es difícil, como hemos dicho, no es un cante fiestero o fácil como una sevillana o cualquier cosita así. Ni más natural, como hemos visto, el Claro. romance que puede salir a uno que tenga más o menos oído y que lo haya Claro. escuchado siempre. El martinete ya requiere de más profesionalización. Sí, en y el además está cante. solo, como decimos, no es un Claro. cante a palo seco, sin guitarra ni nada. Ahí o lo haces bien o lo haces bien. Bueno, decíamos, ¿no? Antonio Mairena, uno de los que más Uno de los más sabe, grandes. en este caso, además de Tona, y que fundamenta esto también que le hemos estado explicando, ¿no? ¿Vamos a Vamos a verlo? verlo. Venga, vamos a verlo. La herrería tiene algo que ver con el cante de tonaje, el cante de martinete. No creo. Las tonadas son bastante más antiquísimas que el oficio que los gitanos en Andalucía, la Baja y en España tomaron como forjadores, herreros. Entonces, este cante se le dio el nombre de martinete cuando los gitanos en Triana se asentaron y tomaron el oficio de forjadores. Pero muy anterior a esta época está la época primitiva de las tonadas, que no tienen nada que ver con el trabajo de la herrería. El cante por toná es un cante muy anterior al trabajo de la herrería. Por lo tanto, ni que decir tiene que ha sido un cante que se ha cantado en la fragua y sin la fragua. Solamente que al final de cuando una familia gitana que tienen una herrería terminaban su trabajo, ellos bebían sus botellas de vino, sus botellas de aguardiente, según la hora, y se metían de fiesta y cantaban sus cantes, y uno de los cantes que más cantaban, porque entonces el cante por toná se divulgaba mucho. Entonces, este cante nunca ha tenido compás. El compás que se le pone en los actuales discos, en las grabaciones que hay hechas, que yo mismo lo tengo hecho, creo que es un verdadero absurdo. Que si yo mismo pudiera quitárselo de los discos en que tengo grabado, pues se lo quitaría, pero ya esto no tiene remedio. Canta, por ejemplo, tres martinetes. Y fuera. Ay, qué locurita era negarlo. Qué locura era negarlo. Qué locura era negarlo. Pero tu pa mi acao abate ya sin vivir. Bueno, pues ya han visto la explicación
patrones, yo creo que más claro no se puede decir, por uno de los grandes, Antonio Mairena. También tenemos al cante a otra de las grandes que además la hemos escuchado alguna vez por aquí. Y cuando termina precisamente dice que no son de sus cantes preferidos, no, ¿verdad? Dice, lo hago, pero no suelo hacerlo mucho. Bueno, pero ahí tienen, también queríamos ver ejemplos de ese martinete y de esa toná. Y vamos con más tipos, porque la carcelera, precisamente el nombre se lo da, como hemos dicho, el estaba sitio, claro, ¿no? ya está. Qué mejor que entonar eso en la cárcel. Claro, esto no, como hemos dicho, esto no tiene más explicación que el lugar en el que se canta, la temática, porque al final todos los cantes son iguales, sin acompañamiento de guitarra, de nada, a palo seco, como decimos, Ya está. a capela, ¿no? Para entenderlo. Al final es una manera de desahogar, una manera de entretenimiento y de cantar, como hemos dicho al principio, a palo seco. Y de ¿no hay más? queja, como siempre decimos, Claro, ¿no? El así flamenco ha sido también una herramienta de queja, para la población. Bueno, vamos a ver una carcelera, ¿no? Vamos allá. Venga. Ahí estando yo preso en Cádiz, ahí que yo me sentaba en el mío petate, me ponía a cavilar. Y no siento que yo Bueno, pues esa es la carcelera, ¿eh? En otro cante que sale del alma, de la pena de aquellos que en la cárcel pues dedicaban el mucho tiempo que tenían también a cantar a palo seco. Pero tenemos más estilos, porque la debla. La Fíjate. debla, ese sí que me ha... Eso ya está roto. O sea, es que ese en la vida, ¿eh? No había escuchado nada y además la Sí. historia me ha gustado mucho. Sí, bueno, como hemos dicho antes, aunque sea repetitivo, sigue siendo el mismo cante a palo seco. Bueno, viene de Antonio Machado, apuntó que la debla es sinónimo de diosa. Fíjate. Y los gitanos le dan ese valor de un cante tan difícil. Porque Ellos realmente querían darle a eso, ¿no? Como un título El podium ya, majestuoso. claro. Querían dentro de ese cante a palo seco que fuera el más. lo ¿no? más. Bueno, fíjate. Y sin embargo, la que conocemos hoy más popular, de 1940, de Tomás Pavón, otro gran cantador de la época, que después lo hizo Antonio de Mairena, pues lo que se ve es que Tomás Pavón lo hacían al final, es muy parecido a un martinete de Triana, solo que se le añadieron los ayes, o los ayeos, que se le dicen, ¿no? Entonces, como decimos, no tienen muchísimas diferencias unas de otras. Más allá de lo que hemos hablado del contexto, la letra y el sitio. Total. Bueno, pues estos eran los más melancólicos, ¿eh? Esto Los ya más el carácter de pena ya era al límite y bueno, de ahí también, ¿no? Ese título tan extraño de Debla, Bueno, vamos con algo de lo que ya nos tenemos que estar preparando. Ya vamos a parar en Y algo. que se merece también un análisis, ¿eh? Porque yo reconozco que bueno, los entendidos de las saetas lo hemos visto aquí hace pocos días, ¿no? En ese encuentro tendríamos mucho para dedicarle, pero yo ya me ha sorprendido el nombre. El La nombre viene sajita, ¿no? de flecha, o sea, Flecha. significaba flecha. Flecha lanzada al Cielo, como al qué cielo, bonito. En forma de oración. O sea, me parece que nadie ha utilizado eso en un pregón. No. Y me parece algo precioso, o Ya sea, ves era tú. como una flecha cantada al cielo. Ujú. De ahí viene el nombre. De hecho, es un cante al palo que tiene ese sentido de oración, ¿no? Claro, sí, es una oración cantada, podríamos decir, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿de dónde viene esto de la saeta? Bueno, pues hay, digamos, dos vertientes, ¿no? Vale. Ujú. que estuvieron en la península. Tenemos un primer origen de raíz árabe. La saeta, pues, como sabemos, los árabes estaban en la península y era pues una llamada, ¿no?, a la oración y a las mezquitas andalusí. Así es, total. Bueno, entonces, y es curioso porque los que se convirtieron, ¿no? Claro.
Lo luego, utilizaron para llamar a claro, otros. para hacerlo ya cristiano, para cristianizar, ¿no? Para cristianizar, o sea que las saetas fueron esos judíos conversos que querían También, claro, cristianizar. convergen esas dos, ¿no? Esas dos historias. Y ahí estaba todo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esa historia que además no conocía. De ahí que la saeta, según geografía, ¿no? Se haya como sí, diversificado, ¿no? Sí, es verdad que siempre hay que hablar de, ¿no? Hay sitios, ¿no? Hay sitio y sitio, como cuando hablamos de la bulería en Jerez o la zambomba, pues la geografía de la saeta tenemos, digamos, dos grandes núcleos, ¿no? Vale. Córdoba y Sevilla, que es donde más saeteros y saetas ha habido, ¿no? Entonces, en Córdoba estamos en Puente Genil, Cabra y Castro del Río, Ahí es un poco... es fuerte, hay mucho. Vale. Y luego en Sevilla, en Mairena del Alcor, Marchena y Utrera. Bueno, pues ya ven, esa plegaria cantada que geográficamente se ha distribuido entre esas dos zonas, y que Córdoba y Sevilla pues son la cuna de esa saeta que al final, ya lo ven, salió de todo eso. Bueno, estilos de saeta, Bueno. madre mía, por eso te digo que podríamos dedicarle un programa. Claro, a la saeta se puede hablar un programa entero, pues están las samaritanas, las revoleas de Mairena, martinetes, o sea, saetas por martinetes, carceleras, hay muchos estilos, vamos. Madre mía. Bueno, nosotros nos vamos a fijar en la saeta cuartelera, ¿no? Sí, me ha parecido muy curiosa, vamos. Porque además es como de las más antiguas. Sí, y muy tradicional, es más, una tradición en el pueblo en el que se hace, que ahora lo veremos. Bueno, vamos a escucharla, vamos a verla para que nos la metamos en el oído y ahora le contamos por qué. Guarde, vosotros discípulos, moriréis por mi mañana. No, no, al otro se mira. Y el luz no al otro, oh, se mira. Y ninguno os contestaba. ¡Vivan los apóstoles! Bueno, pues ya ven, hablábamos de las curiosidades de esta saeta cuartelera. Primero, que lo interpretan varios cantadores y que entre ellos se cuentan la Ahí historia, está, ¿no? es un diálogo al final Total. cantado, ¿no? Y es muy interesante porque siempre está ambientado en el periodo de Cuaresma, Semana Santa, y además ahí vemos otro hombre hablando entre otros dos. Siempre con ese tambor ronco. Eso es. De Muy fondo, bien. tiene hasta su brindis en medio. Bueno, pues esta saeta cuartelera continúa en muy cerquita, Puente Genil. Pues eso es, tiene su origen ahí en Puente Genil. Fíjate, o sea que ellos le llaman la manantá. La manantá ahí al tiempo de Semana Santa. Fíjate. Ellos son hasta para los nombres, son O sea, diferentes. ese tiempo o previo o incluso la Semana Claro, Santa. va en teoría la Semana Santa más concretamente. La manantá. Bueno, pues fíjate, ¿y de dónde viene todo esto? Porque se hacía en el interior de los cuarteles, Eso ¿no? Bueno, es. hoy son las casas Hoy de día hermandad. son las cofradías, la hermana hermandad, Ajá. la casa hermandad, pero en los cuarteles pues se encerraban, pasaban el tiempo, comían, bebían Y hacían y esto. cantaban, y sobre todo siempre, como digo, enfocado eso a pasajes bíblicos. Concretamente en Puente Genil le tienen una veneración muy fuerte a los apóstoles, que ahora lo veremos para terminar. Y nada, pues pasaba un tiempo estupendo de cante y de Joder, bueno, toque. hay que decir que bueno, hubo cantadores que Claro. han hecho que esto permanezca en el tiempo, al final. Ahí están los hermanos Hierro, Juan y Manuel Hierro, que hicieron que este tipo de cante, esta saeta cuartelera, pues se iniciara, ¿no? Bueno. En Puente Genil. Bueno, pues ahí tenemos una de las saetas, creemos, más antiguas que se mantienen, que además
Ya están viendo, es elegante en su ritmo, elegante en su ejecución a pesar del ambiente. Claro. O sea que no Se deja hablar al uno, al otro. Así es, no dejan de estar ahí brindando y de estar como el que está charlando. Pero, oye, que seriedad, el tambor le da también ese toque semana santero. Sí, sereno ahí. Y la verdad es que, bueno, el resultado ha sido estupendo. Bueno, hicieron falta años, ¿no?, para consolidarla. Sí, claro, aunque dijimos que los hermanos Hierro empezaron esto, Juan y Manuel, pues esto no es como siempre, ¿no? Yo no hago un cante hoy y ya se sabe en toda España, ¿no? Efectivamente. Eso tiene que ser a lo largo de los años, y he querido hablar un poco para terminar de la Corporación de los 12 Apóstoles. Wow. Me lo encontré y digo, ¿esto qué será? Y es que es algo de verdad interesante. Eso es algo que ocurre a día de hoy en Puente Allí, Genil, claro. en la Semana Santa. Sí, sí. La Corporación de los 12 Apóstoles. Pues ¿Y sí. exactamente qué son? Pues son, como vemos, hermanos que se reúnen en las cofradías y bueno, hacen representaciones teatrales de los 12 apóstoles. Es más, salen con caretas y disfrazados de los 12 apóstoles en la calle y bueno, y cantan este tipo de saeta cuartelera. Jolín. Bueno, o sea que increíble, ¿eh? Lo tenemos muy cerquita. Sí. Y fíjate la tradición que en este caso va unida a eso. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues ya ven, ¿eh? Parece que el tiempo no haya pasado por esa casa hermandad de la que veíamos a esta de ahora. Eso lo hacen en Puente Genil. De hecho, también no lo hemos puesto porque quizá un poco más impactante, ¿eh? Pero que lo busquen la Corporación de los 12 Apóstoles y cómo eso lo llevan también a la calle y no solo a esas reuniones que quizá en este caso sí evocan un poco más a esa que hemos visto en la antigüedad. Curioso, ¿eh? Y ya preparándonos para la Semana Santa. Pues nada, eso, hemos visto que Totalmente. Cosas tan bonitas, ¿no?, de cada pueblo. Que a palo seco cada uno puede llevar su pena y su cante como quiera, y que eso también depende mucho del lugar en el que te pilles y del sitio donde haya nacido. Ahí está el cambio y lo bonito del flamenco a palo seco. Bueno, Elías, pues como siempre un placer, súper interesante todo lo que nos trae, y con este tambor ronco nosotros nos preparamos ya también para Semana Santa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, y nosotros vamos a seguir porque nada, en unos minutos tenemos aquí a la AFA para contarnos cómo ha sido esa vuelta a su sede, cómo están preparando ya estos siguientes meses en la agrupación, y también les contamos qué hacer de cara a los próximos días. Eso es nada, aquí en Kilómetro Cero. Del 5 al 15 de marzo, Antequera se convierte en el gran punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, con esa celebración de su ruta gastroturística, una edición muy especial que conmemora el 10º aniversario del sitio de los Dólmenes de Antequera como patrimonio mundial. 10 años celebrando uno de los mayores tesoros de la ciudad, y qué mejor manera que hacerlo a través del sabor. 35 establecimientos ofrecerán tapas exclusivas inspiradas en esta efeméride, combinando tradición, creatividad y producto local en cada propuesta. Una oportunidad perfecta para recorrer las calles de Antequera, descubrir nuevos rincones, compartir momentos y dejarse sorprender por una oferta gastronómica pensada para todos los públicos. Organizan Sánchez Garrido y el Ayuntamiento de Antequera, y colaboran Cruzcampo y ACIA. Ruta gastroturística, ya saben, del 5 al 15 de marzo. 10 años de patrimonio mundial, 10 días para saborearlo, no se lo pierdan.
Bueno, no se pierdan en esa ruta gastroturística este año hasta el 15 de marzo, ya saben, más de 30 establecimientos adheridos y ya hemos visto este fin de semana en esos grupillos que van probando de tapa en tapa para poder también recoger ese regalito si completa ese grupo de tapas ya saboreadas dentro de esta ruta. Bueno, y recién aterrizados también desde Algeciras, los compañeros de la agrupación fotográfica antequerana han estado en ese congreso de la Federación Andaluza de Fotografía y no se han venido de vacío, porque ya han sido varios los galardones que han recogido. Nosotros damos ya la bienvenida a José Díez de los Ríos, a su presidente. Muy buena. Buenas. Bueno, y a Ana Navarro, su vocal de comunicación, y también nos acompaña esta noche. Muy buena. Bueno, hemos traído premios de ese encuentro que habéis tenido, ¿verdad? Pues sí, la verdad que no ha estado mal. Ha sido un congreso principalmente muy interesante porque se habla de fotografía, bueno, celebramos una gala de entrega de premios y ahí AFA pues se trae dos distinciones de maestro. Qué bien. Una de Fran Tejada y otra de Juanjo Martín. Y después pues se trae también otras 3 distinciones de artistas, de Ana Navarro, de Merche Pardo y de Manolo Navarro. Qué bien, bueno. Qué emocionante, contento. ¿no? Además que una lo reconozca entre tantos compañeros fotógrafos. Sí, es muy emocionante porque, bueno, vamos a ver, Maestro, que son los otros 2 compañeros, o Pepe, que tiene excelencia, no sé qué, esos están en lo alto de la pirámide. Pero para una novata, como yo me considero, es importante, sobre todo porque yo me metí en esto de la fotografía y con AFA, que me han enseñado y me siguen enseñando muchísimo, pues por divertimento, por mantener mi mente activa, por creatividad. Hombre, si a todo eso, que es un entusiasmo personal, le añades que conoces a gente magnífica, estás en una agrupación espléndida y encima te dan un diploma, hombre, mi hija estaba totalmente. Bueno, además un poquito está bien cultivar el ego y a una le ayuda a continuar mejorando y a seguir. Es verdad que además ya te pones, pues, esta misma mañana, por ejemplo, un ejemplo que he estado, porque hacemos la liga, la federación hace una liga todos los meses y quien quiera participar, nosotros desde AFA bastantes participamos, te obliga a todos los meses mandar una foto que pasa por un jurado que te examina. Qué guay, ¿eh? Bueno, esta mañana la de vueltas que le he dado yo. Bueno, o sea que esto estamos como me he acordado algunas cosas de las que Pepe me ha enseñado, ¿no? Por aquí está y tal, porque la he mandado en blanco y negro, a ver, y luego ya a final de mes esperaba ver los puntillos. Qué guay, o sea que es como los equipos deportivos, pero de los fotógrafos. se llama liga. Qué bien, bueno. Lo interesante también ha sido que ha sido un congreso donde se ha visto muchísima participación de mujeres. Eso. Ha habido casi un 50% de premiadas con respecto a premiados. Era uno de vuestros objetivos, ¿no? Era uno de nuestros objetivos en AFA. Y también un objetivo de la Federación Andaluza que creo que se está cumpliendo con creces. Qué bien, bueno, precisamente esa es una de las excusas de que hoy estén también aquí en Kilómetro Cero, y es que en esa sala de AFA, que ya ha vuelto a Calle Carretero, ahora hablaremos de ello, se expone ahora Grietas en el techo de cristal. Ya saben, hablábamos, ahí estamos viendo ya imágenes de esa exposición, una muestra en la que habéis querido darle una vuelta. En este caso, ellas han podido ver cómo a través de la mirada masculina se ve ahora a la mujer. No sé si he explicado un poquito cuál ha sido el fin de esta exposición. Pues esto es un acuerdo al que llegué con María Tierra hace ya 2 o 3 años, en el que hablando distendidamente, pues llegamos a la conclusión de que sería bonito celebrar 3 exposiciones, una cada año, a celebrar en marzo, donde la primera de ellas pues se viese cómo las fotógrafas de AFA encaran una exposición fotográfica hacia la mujer. Así es, la mujer como autora de la fotografía. El siguiente año, que se corresponde con 2026, pues cómo lo ven los hombres. Y el tercer año, pues que será el más sencillo de todos, será como fotógrafo y fotógrafo nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos en el mes de marzo, qué plan planteamos, qué exposición planteamos para 2027. Bueno. Y será la unión de fotógrafos y fotógrafas
poniéndonos de acuerdo en una temática para 2027. Bueno, Muy Ana, interesante. y cuando una mujer, cuando los fotógrafas de la AFA habéis visto esta exposición en la que ellos han querido mostrar cómo somos hoy en día, ¿qué reflexión habéis hecho vosotras? Mira, yo particularmente te comento, la exposición es magnífica, ¿eh? Es en blanco y negro, con lo cual es muy potente. Ajá. En blanco y negro es muy potente. El día de la inauguración había allí un niño de unos 10 años, me parece que tiene, de una de las mujeres que había, y justo dice, qué bonito queda todo en blanco y negro. Y es que, como Fíjate, decía en Pepe, esa sensibilidad de los pequeños. Claro, pero el blanco y negro es que es resaltar la figura de la mujer. Mira, yo te voy a decir, con respecto a la experiencia del año pasado, en la que yo fui una de las mujeres que participó, me he dado cuenta que nosotras lo hicimos desde el punto de vista no solamente social, porque también reflejábamos un poco el papel de la mujer en la sociedad, pero lo hicimos desde un punto de vista como más intimista. Somos mujeres, nos mirábamos desde dentro, aparecían sentimientos, miedos, y me ha encantado cómo nos han visto ellos, porque precisamente ellos, que es la otra parte de la sociedad que nos está viendo, además me parece potentísimo el título de Grietas en el techo de cristal, han sabido reflejar eso que ha estado tan oculto durante tantos años en las mujeres, que normalmente cuando se ha dicho, tú trabajas, una mujer que no trabajaba en la calle, Claro. tú trabajas, y siempre se ha dicho la mujer, no, yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? ¿Cuánto le echas a la casa, no? Entonces, eso que hemos tardado tanto las mujeres en que nos reconozcan, en llegar, pues ellos lo han reflejado, me parece que magnífico. Bueno, y además lo vemos en diferentes sectores, al final no solo el doméstico, lo vemos también como las mujeres se cuelan en diferentes mundos o disciplinas o incluso profesiones que eran siempre protagonizadas por los hombres. Ahí lo podemos ver y lo vemos en múltiples sectores. Sí, lo único que nos ha limitado es la capacidad de la sala. Claro. Pero, o sea, que tenía que haber sido más, ¿no? Pero lo hemos querido complementar con 144 fotografías más que se pueden disfrutar en la pantalla de plasma que hay en la sede, en la sede de AFA. Para una macroexposición. Y también en blanco y negro, ¿eh? Son las 48 de la sala más las 144 de la exposición digital que acompaña a la ¿Qué es lo que hemos querido? Pues sacar a la luz a esas mujeres que están rompiendo o agrietando ese techo de cristal, o saliendo de ese, porque podíamos haberle puesto multitud de títulos, o saliendo de ese suelo pegajoso que no las deja de avanzar en ámbitos donde los hombres siempre han destacado, ¿no? Así es. En el fondo lo que hemos fotografiado son pioneras, porque hace 40, 50 años era imposible pensar en que te iba a encontrar una notaria, o que te iba a encontrar un albañil, o una tractorista, o una taxista. Así es. Y eso es lo que hemos querido rescatar de la calle. No nos hemos limitado a buscar fotografías de las que teníamos en nuestros discos duros, sino que hemos contactado con ellas, hemos empleado nuestro tiempo personal con ellas, hemos viajado con ellas, nos hemos subido en el taxi, en el coche de la policía local, hemos hablado de sus problemas, de sus cosas, porque cuando sabes todas esas cosas es cuando mejor puedes sacar una fotografía y llevártela a una pared. Para que tenga un mensaje, ¿no? Viendo esas imágenes, yo no solo pensaba en lo que significaba la imagen en sí, que es ver una mujer en mundo de hombres, sino que es la historia que hay detrás para que ella haya llegado hasta ahí. Eso es lo que vosotros habéis conocido, claro, y eso es lo que quizás se merece también es curioso otra exposición de razones, ¿no? En algunos casos ha sido muy fácil, la mayoría de los casos han estado encantadas. En otros casos ha habido que convencerlas para que entendiesen qué es lo que queríamos mostrarle a porque fíjate, al quizás en público. muchos casos ellas mismas no han sabido reconocer que han abierto camino a otras, ¿no? Claro, en principio lo único que encontrábamos cuando hablábamos con ella era problemas que tenían en su puesto de trabajo, problemas que le había costado llegar hasta ahí. Claro.
Incluso algunas mujeres no han podido hacer fotografías porque las empresas no han consentido que lo fuesen, y por el miedo a hacer despedidas y tal, que es una muestra más de las dificultades que encuentra cualquier mujer en esta sociedad, que aunque nos parezca igualitaria, no lo es. Fíjate. Bueno, Ana, ¿alguna que te haya llamado la atención especialmente? Son todas, como digo, magníficas y hay que ir a verlas. Pero quizás la que más, porque no es que no seamos conscientes, sino que están como más ocultas, las de la zona sur del Torcal, la de la Cabrera, y hay más, ¿no? Hay una ganadera también. Una pastora, una ganadera. Aparte de que son imágenes que compaginan paisaje con eso, son tan tiernas. Son tan bonitas. No, y vemos a una mujer en un tractor, ¿no? Sí. A mí también me ha llamado porque quizá el mundo rural exactamente, no estamos metidos en él. Efectivamente. Y ahí realmente, aunque es cierto que la mujer ha cumplido un papel fundamental, pero ha luchado también contra y de hecho muchos roles ellas masculinos. Mismas, yo creo, y Pepe lo dirá mejor porque ha estado en relación con ellas mismas, no son conscientes de esa grieta que están haciendo en el techo de cristal. Y respecto a ponerse delante de una cámara, hay una cosa que sí que creo que puede ser común a todas las mujeres, y es que nos da corte exhibirnos, ¿no? Y sobre todo porque ser protagonistas, porque hemos tenido, claro, pero porque hemos tenido y seguimos teniendo en la sociedad unos cánones de belleza determinados. Entonces, cuando tú ves a una mujer en fotografía, son las modelos de los estudios que son impresionantes, buenísimas, claro. y de pronto muchas de esas mujeres creo decían, que claro. Lo que pasa es que ellos han sabido conquistarlas a base de... Claro. Por eso son... Pero dirían, ¿qué me vas a hacer a mí una foto, no? Claro, y yo ¿cómo voy a salir? Por eso merece la pena eso que comenta Pepe. Si te detienes en la pantalla, ves que realmente ellos han trabajado un reportaje. Así es. O sea, no han trabajado modelos de estudio, no hay poses específicas de mujeres, hay un reportaje de cada mujer que está haciendo, ¿no? Así es. Eso me ha parecido precioso. Claro, al final no es hacer una fotografía bonita, no habéis contado en qué la luz, sino en la historia. Sí. Al final, cada foto es una historia. Es muy curioso, la exposición está resultando muy curioso para los fotógrafos que la hemos trabajado. Tengo que decirte que llevamos casi un año. Bueno, ahí tenemos al grupo, que queríamos ponerlo para que todos se vieran. Ahí tenemos al grupo, casi un año trabajando. En verdad faltan dos, porque uno de Málaga no pudo venir, otro estaba enfermo, tampoco aparece en la foto, pero bueno, sí. Pero que es muy curioso que después en el año este que nos ha llevado, que ha tenido sus más y sus menos, sus problemas, su historia, hasta ponernos de acuerdo, como ocurre en cualquier grupo, al final, por lo que yo detecté el día de la inauguración, las más felices fueron las fotografiadas, las mujeres que habían salido en las fotos, que en principio muchas de ellas le daba vergüenza porque no se ven bien. Claro. Ellas no se ven bien. Y yo le mostraba algunas fotos mías, por ejemplo, y le decía, yo tampoco me veo bien. Sí, o incluso muchas no se sentirían merecedoras de ese momento y al final han visto que sí, estaban precioso. Felices. Es curioso, pero todas las que asistieron a la inauguración al final estaban felices de verte allí. Qué bonito. Bueno, pues detrás historia, nosotros les invitamos a esa exposición Grietas en el techo de cristal. Ya saben que ellos han vuelto a esa calle Carretero, a esa sede también de la sala FIAP, y bueno, por las tardes pueden acercarse y también hacerlo como decía Ana, con los pequeños y con las pequeñas, que vean también esas profesiones, que pregunten y que ellos vean a mujeres en muchos sitios y en muchos ambientes que han sido para siempre del hombre. Así que esta es una exposición que podemos incluso hacer en familia, ¿verdad, Ana? Perfectamente. Es más, la cirujana que intervino un poco en nombre de todas, comentando pues todos los techos. De cristal no, porque algunos de los que comentaba eran de hormigón. Pero que ella había roto. Una de las cosas que comentó es que muchas veces cuando llegaba a casa, que llegas, las mujeres que trabajamos fuera, tú lo sabes, llegamos un poco con la sensación de que hemos abandonado a nuestros niños, en fin, ella que había tenido guardia. Una de las cosas
que le hacía seguir para adelante era que decía, bueno, pero a la larga mi hijo verán que su madre ha estado luchando por, ¿no? Claro, por algo bueno, que ella pues quería hacer. Ese discurso lo resume todo. Muchas de las mujeres, digo, llevaron allí, habían niños, yo creo que más que en ninguna exposición, niños pequeños, y los niños, pues claro, de ver a su madre. Qué bonito. Es precioso y tienes tu razón en esto de debemos de acostumbrarnos a visitar las exposiciones en familia, en general, porque es cultura Claro. que le damos pero esta concretamente pues se puede aprender mucho en familia. Qué bonito. Bueno, pues los invitados están todos a esa exposición. Yo les decía que han vuelto a la sede. Yo quería dedicarle a esto unos minutos porque, bueno, ha sido un año complicado en el que tuvieron que desalojar su espacio, su casa donde desarrollan su trabajo, pero bueno, han vuelto contentos, ¿no? Y con ganas de hacer muchas cosas. Sí, volvimos en febrero, hicimos ya nuestra primera exposición. En la sede después de casi prácticamente un año y medio que hemos estado fuera. En este año y medio pues nos hemos tenido que reinventar. Total. No es que hayamos dejado de tener todo el apoyo del ayuntamiento, el ayuntamiento nos ha seguido facilitando la sala de San Juan de Dios para exponer durante ese tiempo. También hemos abierto otro espacio expositivo en Carrefour, que ya hay una exposición de Semana Santa montada y que vamos a inaugurar la semana que viene. Qué bien. Hemos utilizado también la sala de la ESMA, hemos utilizado el centro de educación permanente del CEPER. Nos hemos reinventado, Total. pero realmente donde estamos a gusto es en nuestra casa. Claro. Porque por muchas salas que tengamos, si no tenemos un espacio donde vernos, donde reunirnos, donde charlar, pellizcarnos y tomarnos una lata de cerveza, pues... Totalmente. Pues donde hacer convivencia, siempre queda ¿verdad? algo ahí como cojo, ¿no? Y esta vuelta pues ha sido fantástica. Estamos a tope, trabajando a tope. Muy bien. Utilizamos además la sala para ofertarla también a otras actividades culturales, como pues, pintores, escultores. Muy bien. De hecho, para mayo esperamos contar con una asociación, con una fundación que ayuda a personas con problemas psiquiátricos y mentales, pero que a la larga pues son también pequeños artistas que hacen sus cosas y tal. Queremos aprovechar la sala no solo para la fotografía, sino para también que complemente con otras actividades que al final sea un artísticas. espacio interdisciplinar. Sí. Muy Y bien. eso solo podemos conseguir en ASPA. Así es. Bueno, objetivos siempre hay. Estamos viendo ahí la primera de las exposiciones con la que se inauguró también esta sala. Se reabre, ¿eh? No es que se inauguró, sino que fue una reapertura. Y bueno, hemos visto también que hay pronto un taller de fotografía, porque bueno, yo creo que al principio lo decíamos, ¿no? Ahí lo tenemos, ese taller básico de fotografía. AFA no deja de crecer, son muchas además ya las mujeres que buscan ese hueco para dedicarlo también a algo que les gusta, porque eran más hombres que mujeres, ¿eh? Que además José siempre lo ha reivindicado mucho cuando ha venido aquí, que ha dicho que se apunten más mujeres, que la fotografía es para todos, y ya sois muchas más, ¿verdad? Somos más, pero todavía nos queda... Para igualar, ¿no? Para igualar nos queda. De cualquier manera, sí animamos mucho a las mujeres y sobre todo a las que van a ver la exposición. Y este taller yo creo que puede animar mucho porque Pepe, ahora hablará él más, porque además la propuesta ha sido de él y tú lo vas a impartir. Es un taller que es importante porque, vamos a ver, no solo... El gusto para mí es tener una cámara en la mano y es identificarte con la cámara, y de verdad que a todo el mundo se lo digo porque hay cámaras que valen más baratas que un móvil, y todo el mundo tiene. El ver el mundo a través del visor te cambia mucho la perspectiva. Bueno, yo digo que sí, se puede tener una cámara, pero de hecho AFA está dando también, porque el móvil, por si no lo sabe la gente, tiene una aplicación que funciona como una cámara. Lo que pasa es que casi todos lo tenemos en automático, pero con el móvil puedes utilizar, que es lo que también se ha hecho algunos talleres, los parámetros o el triángulo que conforma la fotografía, ¿no? Entonces, este taller yo creo que va a servir para mucha gente que se anime. Bueno.
Además lo tenemos por ahí, eso, Sí. el cartel para que lo vean, los días que es, los horarios, porque va a ser el primer, lo dijeron en la presentación, el primer taller de otros muchos, pero ahí va el nombre y de ahí la importancia. Este es básico. Sí. Para cualquiera que tenga unas Sí. nociones mínimas, José. Para el que no tenga nociones. Ah, perfecto. Para el que vaya a empezar desde cero. O sea, Exactamente, que le quede porque claro todo. aquí lo que vamos a tratar de explicar es, antes de coger una cámara o un móvil y hacer una foto, tengo que tener unos conocimientos básicos, previos, para saber cómo tengo que encuadrar, qué reglas tengo que cumplir. Y si parto de ahí, después puedo hacer otras muchas cosas. Claro. Pero este taller se encuadra dentro de un convenio que tenemos con el ayuntamiento de realizar este tipo de talleres a nivel ciudadano antequerano, no solamente a nivel AFA. socio de AFA, sino a nivel ciudadano antequerano. Este está coordinado con la Delegación de Cultura, con José Medina Gagliote, pero también van a venir en abril posiblemente otro de fotografía de móvil, que está coordinado con la Delegación de Familia y concretado con María Tierra. Vale, Es muy decir, bien. que van a venir talleres de este tipo, Muy bien. de fotografía básica, tanto de móvil como con cámara o para ambas cosas. Ujú. Y de lo que se trata de animar a la gente a hacer Así fotografía. es. Bueno, pues cualquiera que quiera apuntarse se puede llegar por la sede de AFA, allí puede conocer los detalles y también apuntarse a este curso 16 y 17 de marzo de 8 de la tarde a 9 de la noche. Allí van a desarrollar este taller y todo aquel que quiera iniciarse en la fotografía, pues se lo recomendamos. Bueno, pues sin tiempo para más, mil gracias. Volveremos a encontrarnos para conocer lo próximo y recordamos invitar a todos a que vean esa grieta en el techo de cristal para saber hasta dónde vamos a ser capaces de llegar las mujeres, que es al mismo sitio al que llegan los hombres. Exactamente. O más incluso. Bueno, gracias José, gracias Ana por habernos Gracias a ti. acompañado y seguimos en contacto. Mil gracias. Muy bien, Bueno, gracias a y vosotros. vamos a repasar ahora algunas de más actividades que hay en nuestra ciudad, como siempre, en nuestra agenda. Si quieres que tu compra sea una experiencia gourmet en la que prime la calidad, pero también el ahorro, elige Abastosur. Nuestros profesionales te ayudan a encontrar soluciones específicas para tu cocina o esa selección de productos que buscas. Porque Abastosur es un supermercado para todos y los clientes individuales reciben el mismo servicio y atención que los grandes profesionales. Elige comprar sin barreras, aprovecha su parking gratuito y unas amplias instalaciones en las que encontrarás un gran catálogo de productos con más de 10.000 referencias y no olvides también preguntar por sus ofertas. Contamos además con marcas propias y expertos en bodegas y jamones para asesorarte en tu elección. Te esperamos en el Polígono Industrial de Antequera. Disfruta haciendo la compra y sobre todo benefíciate de la calidad y el ahorro en Supermercado Abastosur. Bueno, pues además de la ruta de la tapa, que ya saben está hasta el próximo 15 de marzo, les damos más detalles de más cosas que se pueden hacer de cara a los próximos días en la ciudad. Comenzamos por recordarles que el Festival Coral Internacional comienza el próximo 12 de marzo, que en nuestra página web pueden ver los detalles de los conciertos y cómo se van a desarrollar, porque es en diferentes espacios de la ciudad. Más cositas que hacer de cara a los próximos días, pues ese Día Internacional de la Mujer se celebra este 12 de marzo con la historia reciente de la arqueología en clave de género. Será para escolares pero también para particulares en ese conjunto dólmenes de Antequera. Y también les contamos que el próximo 12 de marzo a las 7 de la tarde en la biblioteca se presenta Caminando entre poemas y relatos de Francisco Archidona. También de literatura seguimos hablando porque Medio Siglo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía se presenta también en la Real Academia el viernes 13 a las 7:30 de la tarde. Y les recuerdo también que tanto Morta Morta Tanto, aunque quedan pocas entradas, será el 14 de marzo a las 8 en la Sala Emma y que todo lo recaudado irá para una máquina, un equipo láser que necesitan los niños hospitalizados del materno infantil. Y también les cuento que dentro de esta cuaresma, el sábado 14 a las 11 hay una visita guiada y teatralizada en el Universo Cofrade del Muca, que la información y reservas se pueden hacer también en el Museo de la Ciudad.
Ahí tienen ese programa Cofrade con diferentes actividades, también pueden consultarla en nuestra página web 101tv.es. Ahí la más cercana es ese Universo Cofrade, y también el 21 el concierto de marchas procesionales en el Coso Viejo a partir de las 12 de la mañana. Y esa exposición pueden verla todavía en el MAD, el Universo del Hormigón, ya lo ven, de Andrés Montesanto, que está en el Museo de Arte de la Diputación de Antequera. Bueno, hasta el próximo 17 de mayo esa exposición. Sin tiempo para más, yo les recuerdo que el próximo martes volveremos a encontrarnos aquí en Kilómetro Cero. Gracias por estar ahí y que pasen buena semana.